que el gobierno se ha economizado muchos recursos. Entonces estos recursos han ayudado a que el gobierno haga lo que está haciendo. Que los productores deben decir también que los productos internacionales están más caros que aquí. También el Estado tiene la dificultad que no tiene mecanismo de aumentar salario. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Uno de los asuntos que preocupa a una parte importante de la ciudadanía tiene que ver con el incremento de los precios de eso que llaman la canasta básica, productos, sobre todo comestibles, que son los de consumo masivo y podemos decir que indispensables. Por ejemplo, una de las bases de las calorías del pueblo dominicano son las harinas que se comen o como pan o como alguna de estas cosas fritas, yaniqueque, o bizcochos si alguien quiere un dulce, o el arroz, indispensable en la dieta, exactamente, los pasteles rellenos, las empanadas. Quipe. El quipe también, aunque no es de consumo tan masivo como lo es el pan. Entonces, desde el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACER, que es una entidad que tiene su impacto en el sector comercial y sectores vinculados, y que preside el licenciado Antonio Cruz Rojas, se han estado haciendo propuestas sobre diversos temas relacionados con esto de la canasta, pero también una lucha que lleva CONACER hace un tiempo para formalizar a muchísimos pequeños y medianos empresarios que tienen eso pendiente todavía. Por eso hemos invitado al licenciado Antonio Cruz Rojas para hablar de estos temas. Bienvenido, ¿cómo está usted? Saludo a usted y a toda la audiencia que se da cita para ver este programa permanentemente. Bien, vamos a ver esto de los precios. Sabemos que hay una coyuntura internacional y yo creo que ningún gobierno ni ningún comerciante, contrario a lo que mucha gente piensa, quiere que haya un proceso inflacionario, porque eso perturba un poco la actividad del comercio que se basa, pienso yo, y no soy comerciante, en gran medida en la estabilidad, ¿verdad? Para usted reponer inventario, para todo, y para que los clientes no se quejen tanto. ¿Qué le parece a usted lo que ha estado haciendo el gobierno para tratar de aliviar un poco el impacto de la inflación en las economías de los hogares? Mira, primero vuelvo y te doy los buenos días, te agradezco todo el apoyo que nos da hasta CONACER, también a nivel de Acento, en las publicaciones que nosotros les enviamos. Pero primero tengo que decirte que tradicionalmente tú me conoces. Yo soy objetivo y yo hago planteamientos que van dentro de la línea de acuerdo al planteamiento y de acuerdo a cómo el pueblo salga beneficiado, no buscando beneficio para mí. Y eso lo demuestro, que nunca he estado afiliado a ningún partido político. Hasta ahora mi partido es CONACER y los socios de CONACER son mi partido. En ese sentido, debo decirte, primero tenemos que felicitar la forma como el presidente de la República se está manejando. Y yo hago en diferentes ocasiones, porque yo no estoy en ninguno de los gabinetes, ni en ninguno de los ministerios. Y el gobierno, nosotros pensamos, concho, pero ¿cómo se pueden hacer tantas cosas y de dónde va a salir el dinero? Porque, por ejemplo, ahora mismo se está haciendo un subsidio de la canasta en los supermercados. Ahora llegó también a los supermercados pequeños, porque está en la grande superficie. Ahora entró en los supermercados pequeños y ya ahora se autorizaron unos 100 millones de pesos desde Promipyme para hacerlo a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo la línea de los colmados. Y yo oigo, por ejemplo, los asesores del gobierno y algunos voceros que trabajan con él y dicen que lo que el gobierno está haciendo es de lo que se ha economizado relacionado con lo que el control, la administración del dinero, pero aparte de la administración del dinero, hay mucho hermetismo en materia de lo que es la corrupción entre los funcionarios que están en el Estado.
Y no es menos cierto que yo estoy consciente que sí, que el gobierno se ha economizado muchos recursos. Entonces estos recursos han ayudado a que el gobierno haga lo que está haciendo. Y aparte de eso, tengo que decirte que también tiene la ventaja que Luis es un buen economista, aparte de que es un administrador de recursos porque demuestra que económicamente está bien. Es una manera de decir que también tiene las condiciones para hacer lo que está haciendo y para tratar de salir bien. También ha tomado medidas dentro del país y dentro de su mandato que no ha pensado en sus condiciones políticas, sino como el pueblo lo requiere. Una muestra de ello es que también podemos ver que la gente, el que no se ha vacunado porque no ha querido, pero el esfuerzo que se hizo para que el pueblo se vacune, y hoy Luis se ríe con la muela de atrás, porque lejos de faltar vacuna, mejor muchos no se vacunaron y quedó vacuna. Entonces es una manera de decir que ha habido un gran esfuerzo. Con relación a la línea de los precios, hay una gran preocupación de parte del Estado y está haciendo un gran esfuerzo para luchar, por ejemplo, de que el pueblo no sienta tanta carga, porque también tú tienes el asunto de transporte, que con relación a los combustibles ya se anuncia que el presidente ha invertido más de 17.000 millones de pesos relacionados con el costo de los combustibles para que no suba el pasaje, porque yo digo que hay un sistema equilibrado en lo que está haciendo el presidente de la República por el hecho de que está pensando en el pueblo, está pensando en que el que no lo haga bien simplemente no puede estar, y todo el mundo tenemos que tener una cuota. En el caso nuestro, desde CONACER, que nosotros somos una organización sin fines de lucro, que recibimos subvención de fondos del Estado para educar nuestros socios, y por eso hablamos mucho de la formalización, por eso hoy estamos hablando del monotributo, estamos hablando de los anuncios que ha hecho el presidente de la República en mejoría de las MIPYMES. Y yo quiero que las MIPYMES entiendan el mensaje, porque ya los tiempos cambiaron. El que no sepa computadora, el que no se sepa montar en el tren de la tecnología, simplemente la tecnología lo va a sacar. No es que usted quebró, no, usted se dejó sacar porque usted no hizo lo que tenía que hacer. Bien, pero esas medidas que ha tomado el gobierno, como en todo, hay sectores que las critican, porque yo he visto asociaciones de productores, de importadores, comerciantes grandes, que dicen que eso no está mal, porque entonces eso lo va a quebrar a ellos, u otros que dicen que eso es para beneficiar a los comerciantes y no a la población. ¿Qué tiene usted que decir sobre esas críticas? Cuando tú hablas de eso, y perdona que te tutee por ser una autoridad como la que es. No se preocupe. Con relación tú te refieres a lo que es el desmonte arancelario, sí, algunos productos que van a entrar pero también a la colocación de los productos subsidiados en los supermercados y el comercio. Yo he visto quejas de comerciantes, o no de comerciantes, de gente que dice que eso es para beneficiar a los comerciantes. Perfecto, pero con relación, nosotros sí aconsejamos al presidente de la República y a través de este medio aprovechamos también para reiterarlo nuevamente, que debe sopesar la medida de los aranceles, de liberar los aranceles, porque puede hacerle mucho daño a los productores nacionales. Aunque, independientemente de que eso se diga, que los productores deben decir también que los productos internacionales están más caros que aquí. O sea, y el comerciante que importa y el comerciante que está dentro de esta cadena de comercialización no va a caer en el plano de traer un producto aunque no tenga arancel importado, lo va a comprar donde más barato esté. Ahora sí, no debemos correr el riesgo de caer en eso, porque sabemos que los mercados internacionales están desabastecidos, no tienen reposición de inventario y están produciendo y sirviendo de una vez. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que los productores esa parte no se debe tocar, porque lo que tenemos que luchar es porque haya equilibrio en los precios y por lo menos orientar, porque ahora mismo, por ejemplo, se acaba de distribuir lo que son los productos de la boca,
que es la OCA, es la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas. Entonces, ese tratado, todos esos productos están ahí, que nadie lo ha traído, justamente esperando que eso es libre de arancel. Entonces, todo eso son productos que llegan en un periodo que ya está estipulado, que ya está programado y que no afecta a los productores en ese momento por la programación. Sí. Pero ahora entrar en otro producto que no están dentro de ese renglón podía hacerle mucho daño a los productores. Vamos a una pausa cuando volvamos para que veamos con más detalle, porque yo creo que la gente, hay confusión sobre el tema. Y además, lo aclaramos. Y además lo de los comerciantes, que hay gente que los está criticando diciendo que se están beneficiando con el gobierno por esas ventas a los supermercados. Vamos a la pausa. Continuamos con Antonio Cruz Rojas, presidente de la CONASER, que es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Bien, vamos a ver, para aclarar un poco más las cosas, la medida que el gobierno quiere que se apruebe, porque eso todavía está en el Congreso, sería de manera temporal, 6 meses, 4 meses, liberar de arancel una serie de productos y también materia prima para procesar productos, en el entendido de que eso va a aliviar los precios. Hay oposición de productores, hay oposición incluso de algunos comerciantes de aquí o industriales que están en desacuerdo. Lo otro es la colocación que se hizo de un paquete básico de alimentos, de los que vende INESPRE, en la cadena comercial, que usted dice incluso que va a llegar a los pequeños comerciantes ya. Sí. Eso hay gente que ha dicho que eso es el gobierno beneficiando a los comerciantes. ¿Qué hay de cierto en esa parte primero? Sí, mira, no se puede decir que es beneficiando a los comerciantes, porque aparte de que se lleva beneficiando a los comerciantes, si tú no lo eres, te puedes meter a comerciantes para que también se haga beneficiado. Un ejemplo, para que también se haga beneficiado. Ahora, tenemos que estar claros, una cosa es de afuera y otra cosa es de adentro. Eso es lo mismo que decir una cosa con guitarra y otra cosa con violín. Si fuera tú el presidente de la República, o si fuera yo, tuviéramos que buscar obligatoriamente mecanismos de alternabilidad que permita bajar un poco la tensión del pueblo, porque realmente tenemos que estar claros y tenemos que ser objetivos. Tenemos fenómenos sobrenaturales que han afectado profundamente a la población y que es inevitable las alzas de los precios. Eso no es porque es Luis Abinader, no es que quizá hubiera sido Danilo, no es porque quizá hubiera sido Leonel o Hipólito Mejía, es porque es un fenómeno. Todavía no hemos terminado con el problema de la pandemia. ¿Qué ha pasado con el problema? Tenemos el tema de la guerra. El tema de la guerra, pero también, y yo te pregunto a ti, ¿tú sabes lo difícil que se ha puesto poder traer un producto internacional? Y ahora con la guerra de Ucrania, de Rusia con Ucrania, se han cerrado los canales de importación de una serie de commodities que no van a venir a la República Dominicana. Entonces yo te pregunto, ¿de qué manera pudiéramos subsistir si no buscamos un mecanismo para paliar? Porque también el Estado tiene la dificultad que no tiene mecanismo de aumentar salario, porque si dijéramos, vamos, que sube todo lo que quiere, yo aumento salario, la gente no va a sentir el precio si le aumentan el salario. El problema es que el Estado tiene que buscar el mecanismo obligatoriamente, y yo entiendo que quizás no deja de ser de que algunos productores se vayan a afectar o los productores se vayan a afectar, pero no utilizar el mecanismo porque se está favoreciendo a los comerciantes. No, jamás en la vida. Aparte de eso, hay un factor que es importante que tú lo entiendas. Este mercado está nutrido de personas que participan en diferentes áreas, que están en el comercio, están metidos en política, representan candidatos, hacen política con el nombre de su institución, en desmero de los mismos socios. A mí tú nunca me vas a ver haciendo un planteamiento político desde CONASER. No, yo estoy hablando con objetividad. Ahora mismo lo que estamos haciendo, y hay otra cosa que debo decirte, independientemente de lo que la gente diga o quiera decir, podemos decir que vamos sobre una línea de que en verdad, como se habló de cambio, y en verdad no es todo de una vez, pero hay cosas que se han implementado que independientemente de lo que pase va a haber que seguirlo haciendo así,
porque de lo contrario el pueblo no lo va a permitir ni lo va a aceptar. Entonces, eso de los comerciantes. Respecto a lo del arancel, que sería temporal, ¿ustedes piensan que eso debe estudiarse más? ¿Por qué? No, eso no debe entrar ni temporal siquiera, porque puede Ustedes se ser, oponen. no es que nos oponemos, me voy contigo, que se estudie más con más profundidad y si es necesario que no sea una liberación, liberalización total, sino que se identifique quizá dónde y cuáles son los productos que mayor impacto tienen, sobre todo en la línea de consumo y mayor nivel de costo tienen en materia de costo de arancel, entonces buscar un mecanismo de equilibrar. Pero en realidad no creo que ese sea un mecanismo que se pueda generar. Por ejemplo, don Antonio, ahí tenemos el trigo, que aquí no se come directamente, se come en pequeñas cantidades, vamos a decir, no, pero del trigo se deriva la harina, que es fundamental en el pan, los bizcochos, los yaniqueques, todas esas cosas. Claro. Y aquí no se produce trigo. No se produce trigo. Entonces, aquí no se produce aceite. ¿Cómo se hace en ese caso? Con una materia prima como el trigo. Bueno, tú oíste ahí lo que hizo el presidente de la República, que le ofertó incluso un apoyo de subsidio a los productores, a los productores de harina, aquí, o mejor dicho, a los que comercializan la harina. Para que aunque ellos compren el trigo caro, los precios no sean tan... Los precios no puedan dispararse. Ustedes apoyan eso, pero no que se elimine arancel. Apoyamos eso, pero no que se elimine el arancel. Arancel. Así mismo. Bien, bueno, lo de arancel eso tiene que aprobarse en el Congreso. Eso, claro. Eso ya me dicen que en primera lectura algunos legisladores lo aprobaron en la Cámara de Diputados, pero nosotros sabemos que el presidente escucha al pueblo y que el presidente sabe en qué momento debe hacer una cosa y cuándo no. Como usted dice lo del aceite y todas esas industrias que aquí procesan y hay marcas de aceite comestible, eso es que importan a granel y lo envasan, no hacen aquí. Ensamblan aquí. Envasan nada más entonces. Ensamblan aquí, nada más. Pero aquí no se procesa desde el principio. No, aceite crisol no. Ni la joya, ninguno de esos aceites. Todo eso ellos tienen esa la materia marca. Prima viene, ajá. Esa materia prima viene y ellos la ensamblan aquí. Sí. Así es. Así es la cosa. Bueno, ¿cuáles otros productos son de los más demandados, digamos, por la gente común en las casas, en sus alimentos? Bueno, en la cadena de comercio. Están las viandas, que estamos hablando de los víveres. Pero ahí no hay gran problema porque es en el campo que se produce aquí. Y no solo eso, que aquí hay producción suficiente de esos productos. Se afectan por el transporte, que si sube... Y no solo el transporte, también por los insumos, que también los insumos son commodities. De la agricultura. Exacto, pero también hay un factor que tú tienes que tomar en cuenta, que eso es, todo el mundo tiene que entender que afecta. Cuando tú hablas de que, por ejemplo, en el presupuesto general de la nación, el barril de petróleo está estipulado a 62.70 el coste de barril. Y está casi en 120, 115 por ahí. Entonces estamos pagando el doble de eso. Todo eso repercute en una cadena de la comercialización. Porque si sube el combustible, si sube, por ejemplo, el petróleo, suben todos los combustibles, sube el transporte y suben todo, porque eso genera un efecto multiplicador. Por eso que la gente dice, ¿cómo es posible que si el plátano está en la finca, digamos, supongamos a 7 o 5 pesos, viene llegando aquí a 15 o 16? Pero es por la cadena de comercialización que tiene sus costos. Sí, porque hay un factor que es determinante. En la medida en que la oferta es menor que la demanda, en la cadena se genera un proceso de intermediación y hay personas que viven de eso, esperando que se genere un producto un poquito escaso para acaparar. Digamos que son comerciantes oportunistas los que hacen eso. Sí, porque eso es lo que hacen y viven de eso. Sí. Y hoy lo hacen con un producto, mañana lo hacen con otro, pasado con otro y viven... Es normal que tengan el intermediario un margen de ganancia, pero no que abuse de eso. No que abuse de eso. Ahora, sí, yo lo que me atrevería a decirle al presidente de la República y a las autoridades agropecuarias, sobre todo en el área agropecuaria, que ya tenemos una historia de eso, ya sabemos lo que sucede, conocemos
los ciclos de producción, conocemos geométricamente el crecimiento de la población. Entonces, si sabemos cuándo puede generarse eso, debemos ya tener un mecanismo elaborado para evitar esa cadena de intermediación que se genera normalmente cuando eso se produce, y estar listo para hacer eso. Simplemente, por ejemplo, yo no veo por qué, por ejemplo, teniendo una cadena de distribución que no genera costo para ningún estado, porque, por ejemplo, la cadena de la comercialización se divide en dos, entre los productores e industriales y los distribuidores, que son los detallistas. Entonces, la cadena de comercialización, en esa división, quienes generan las alzas y a quienes le llegan las alzas es a la industria y al productor. Y el productor y el industrial suben de precio y lo transfieren a la cadena de distribución. Esa cadena de distribución no vende productos, no fabrica productos, recibe productos terminados. Y esa cadena de distribución, que es la cadena de los detallistas, es la que le dice al consumidor final que el precio varió. Entonces, como tú, con él es que tiene el contacto. Él es que recibe él es que recibe el bochorno, los palos negativa de la gente. Sí, porque es el que te dice que tu presupuesto varió. ¿Tú me entiendes cómo es? Sí. Pero él no tiene culpa de alza. Si a él le llevan una caja de ron, sin mencionar, lo compra como usted el ron. Y él va a vender ese producto como lo compró y le va a poner un valor agregado. Producto de consumo más popular como los huevos, el salami. Los huevos, el salami. Ellos no generan... No, eso está claro, que se produce en la primera parte de la cadena. Ellos venden productos terminados y es el industrial o el productor que le dice que el producto varió de precio y él se lo dice al consumidor. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la idea del monotributo, que llamó mucho la atención con una publicación que hicimos de ustedes acá. Y veo que ha sido una de las más leídas. Así mismo es. Don Antonio Cruz Rojas, vamos a ver, ustedes hicieron un planteamiento desde CONACER del monotributo. Rápidamente, en el tiempo que nos queda, para que ustedes expliquen qué consiste ese monotributo y por qué sería beneficioso, digamos que para el país. Mira, primero somos muy débiles en materia de formalización. El Estado depende de las empresas micro, pequeñas y medianas que estén formalizadas. Actualmente del universo tenemos un 33% de la cantidad de MIPYMES que hay en la República Dominicana que están formalizados. Estamos hablando de 642,000 MIPYMES. Ahora, tú tienes que tomar en cuenta, ¿qué tú haces para que este programa salga y para que se mantenga? Un esfuerzo, una inversión, tú tienes que vivir elaborando estrategias porque también tú tienes competencia. El Estado, ningún presidente de la República, tú has oído, que ha destinado en el presupuesto general de la nación unos recursos para educar el sector productivo. El sector productivo ha tenido obligatoriamente que proporcionarse su propia educación. Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo soy dueño de mi negocio y si yo soy dueño de una MIPYME, ¿quién me va a imponer a mí lo que yo quiera si a mí no me da beneficio? Entonces, aparte de eso, tú tienes una serie de dificultades y una cantidad de hallazgos que dice la MIPYME por qué no se formalizan. Entonces, nosotros de CONACER no es a Luis Valdés que le hemos propuesto el monotributo. Nosotros le hemos propuesto varias veces justamente una tributación simple. Los colmados no tienen capacidad, la micro, pequeña y la mediana, no tienen capacidad quizás para mantener una contabilidad organizada con un contador ahí, con todos los costos que eso representa. Pero quizás el costo no es tan alto. Es la cantidad de controles que tiene que tener para que los valores y las informaciones sean exactas. O sea, es un sistema que resulta muy enmarañado para un pequeño micro. Pero le da trabajo a muchos que son profesionales manejar impuestos continuados. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál que tú crees que es la capacidad de esos comerciantes que están manejando colmados? En un estudio que nosotros hicimos desde CONACER, por lo menos hay un 25% de los que están manejando los colmados que no han ido a la universidad. Hay otros 20% que han ido a la universidad, no han terminado carrera, otros no son bachilleres, otros no han terminado ni siquiera el 8º curso. Entonces, ese es un blanco de público que es profesional en su área,
pero en su área. Y se ha formado como profesional en del comercio. Del comercio. Y maneja empíricamente, porque es una tradición, el que muchas veces el hijo cogió la línea de papá y siguió la línea de papá y no se preocupó por estudiar. Entonces el monotributo, que está claro, hasta nosotros lo definimos ahí, es un proceso de tributación simple, que es el pago de una cuota fija, y que ese pago de cuota fija le genera un pago a impuestos internos, pero también le genera una jubilación social. ¿Qué quiere? ¿Cuánto tiempo tengo yo diciendo que hay que modificar la ley 8701 para que elaboremos un proyecto donde los comerciantes deban ser jubilados, como se jubilan los periodistas? Porque nosotros, los comerciantes... Los periodistas no se jubilan mucho, pero bueno. Sí, pero pero ustedes no, porque ustedes no son que se jubilan. El Estado... Hay muchos que le ha puesto una pensión, etcétera, y eso es una jubilación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú tienes, ese es un mecanismo que le conviene, porque el mismo comerciante lo va a ver como una atracción, lo va a ver como parte de su negocio, lo va a ver que aparte de eso, aparte de esa jubilación, yo le agrego que se le consigne un mecanismo donde ellos puedan entrar a lo que es a la TCS en un plan subsidiado. Sí, la seguridad social. Semisubsidiado. Digamos que con social, ese monotributo, que no es más que un impuesto único, para que la gente lo entienda bien, se procedería a la formalización de todo. Ese es el primer camino para la formalización. Que el Estado quiere, porque así tiene un mecanismo de obtener recursos. Claro, un mecanismo de obtener recursos, mecanismo que también ya tenemos que irnos ya. Pero no me dejes de mencionar esto. Mira, pues rápidamente, sí, ya mira, tenemos que irnos. Rapidito, mira. Nosotros le sugerimos al director general de aduana que tome como ejemplo qué ha sido para Argentina, Uruguay y Brasil la aplicación del monotributo, para que vea cuánto ¿Y por qué usted dice aduana? ¿Será DGI? DGI, la Dirección General. Usted dijo aduana. Sí, pues está corregido, perfecto. Sí. Tienes razón. A la DGI. Sí. Bien. Bueno, pues muchas gracias a don Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACER, que se mantiene muy activo tratando de que los comerciantes pequeños y todos se formalicen, y esta idea del monotributo aquí de hecho se publicó y llamó mucho la atención. El Estado tiene que buscar mecanismos de hacer que todo el mundo pague de acuerdo a su condición, como sea en patrono o sea propietario de una pequeña empresa. Muchas gracias, igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.